¿Qué onda, gente hermosa y distinguida? Antes de empezar, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón por el increíble recibimiento que ha tenido encarnando como un Viltrumita mortal. Su apoyo, comentarios y teorías han sido increíbles y de verdad me motivan a seguir creando más contenido para ustedes. Es gracias a ustedes que esta historia ha crecido tanto, y estoy emocionado por lo que viene. Así que gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Y ahora, antes de comenzar, quiero mandar un saludo especial a Exequiel 612, Juan el Real 4303, Isika F1XZ, el Tío Dante 5870, Kaneki Kenul 3DK, Emir el Esquivel 8595, RSR 9594, Kakaroto 29, Gustavo Andrés Bermúdez Estrada, El Piedras 10.000 millones, Wallison Sampaio 5572, Leofix 2820, Cronos Loquendero 69, Miguel Ángel Munoz Pérez 6203, y Gabriel Rojas Munoz 5889. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo. No tienen idea de cuánto significa para mí y para esta historia. Así que, sin más que decir, vamos con el capítulo. Invencible, Viltrumita mortal. Capítulo 3. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. Nolan Grayson, conocido en la Tierra como Omniman, se mantenía oculto entre las nubes apenas iluminadas por las primeras horas del día, apenas siendo las 7 de la mañana. Nolan, observando a sus dos hijos desde la distancia, había evaluado su desempeño como su primer día de entrenamiento como híbridos Viltrumitas. Su mirada era seria, pero en sus ojos había un destello de orgullo y preocupación. El desempeño de sus hijos era, nada menos, que inesperado para él, aunque esperaba más sabiendo lo dominante que era su sangre. El desempeño de su hijo menor dejaba mucho que desear. Mark estaba luchando por mantenerse en el aire. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a montar en bicicleta por primera vez, o peor, caminar, como si gateara sobre el viento. Se balanceaba de un lado a otro, y en un momento dado, casi se estrellaba contra el suelo unas cuantas veces, pero logró recuperarse en el último instante, lo que se traducía que lo salvaba de vez en cuando para evitar que siguiera haciendo agujeros en el suelo. Marcus, por otro lado, era diferente, como el día de la noche. Aunque también era un novato, su enfoque era más audaz, más controlado. Nolan sonrió con satisfacción, su hijo tenía disciplina. Parecía impulsarse a la dirección que deseaba ir, se empujaba como si pensara que tenía plataformas invisibles debajo de sus pies. Sin embargo, le costaba maniobrar con precisión, lo que significaba que su impulso era más lineal, sin poder corregir su dirección sin tener que perder el control. Y sus giros bruscos lo dejaban desorientado en más de una ocasión, pareciendo un gato en busca del suelo, una condición de su entrenamiento como luchador. Necesitaba el apoyo de una superficie para golpear con la máxima explosión de poder y precisión. Lo que era innecesario para los Viltrumitas, quienes no necesitaban del apoyo de ninguna superficie para realizar cualquier cosa, ya que ellos se sustentaban a sí mismos. Nolan arqueó una ceja, intrigado por los dos chicos. Interesante, murmuró Nolan para sí mismo. Supuso que tal vez algunas palabras podrían ayudarlos un poco, así que decidió que era hora de intervenir. Con una voz firme pero calmada, llamó a sus hijos desde el cielo. Chicos, bajen aquí. Mark, emocionado pero distraído, comenzó a descender. Sin embargo, perdió el control y salió disparado como una bala de cañón hacia el suelo. Mark. Gritó Nolan, lanzándose hacia él con una velocidad sobrehumana. Justo antes de que Mark se estrellara, Nolan lo atrapó en el aire y lo colocó suavemente en el suelo. Marcus descendió como un cañón hacia la dirección de su padre, y a escasos metros del suelo, se dio la vuelta y pateó hacia el suelo. Generando un empuje que amortiguó una velocidad de avance, haciéndole reducir su velocidad en un instante y permitiéndole caer despacio. Obviamente, había generado un desastre al levantar una ráfaga de aire, lo que se traducía a que era un novato en lo que estaba haciendo. Tranquilo, Mark. El vuelo no es solo fuerza bruta, es control, como cuando deseas mantener el equilibrio, como un recién nacido. Los dos son recién nacidos en el vuelo, le dijo Nolan, colocando a Mark suavemente en el suelo. Miró a Marcus por un momento antes de sonreír. Hijo, no necesitas hacer fuerza de impulso, no necesitas el impulso para nada más que la velocidad de desplazamiento. Tú eres tu propio punto de apoyo, tú decides a qué dirección desplazarte, tú decides si avanzar o detenerte, comprenderás más adelante que no es cuestión de aprendizaje o investigación. Es solo, instinto.
Marcus asintió con un poco más de gracia, aunque todavía se sentía incómodo con la sensación de literalmente estar desconectado con la sensación de la gravedad, ese familiar tirón de la tierra sobre su cuerpo, desaparecido así sin más. Tomaré tu consejo, papá. Dijo Marcus, jadeando un poco. Bien, confío en que lo lograrás. Síganme, sigamos volando, respondió Nolan con una sonrisa. Nolan fue el primero en salir disparado hacia el cielo, apenas levantó la punta de sus pies y ya se encontraba a 1000 metros sobre el suelo en tan solo una fracción de segundo. Marcus flexionó sus piernas por un momento antes de salir disparado hacia la dirección de su padre, dejando una zanja de 5 metros ante la falta de delicadeza y control. Ambos permanecieron en el aire, esperando al último de los Grayson, quien se había desviado 3 veces del curso adecuado. Para cuando los había alcanzado, ya había pasado 2 minutos. Nolan cruzó los brazos y comenzó a explicar. El vuelo no es solo lanzarte al aire y esperar que todo salga bien. Es una extensión de tu cuerpo, como caminar o correr. Nuestro vuelo está relacionado con nuestra propia fisiología, tenemos el control de nuestra propia gravedad hasta cierto punto, y nos permite desplazarnos sobre el espacio material, un don adecuado para realizar viajes interestelares. Con el suficiente impulso, podemos generar la suficiente fuerza como para curvar el espacio, recorrer millones de años luz de distancia en minutos o días. Nolan explicaba, mientras sus hijos asentían con contemplación. Ahora Marcus entendía por qué nunca encontró la típica nave alienígena en el sótano de su casa. Al principio, volar podrá cansarlos, pues la tensión de los músculos es crucial para el apoyo de nuestro desplazamiento, control de maniobra y dirección. Por eso, para aliviar la fatiga, es recomendable solo desplazarse con el impulso inicial, ya que no perdemos velocidad con el pasar del tiempo, y en su lugar, simplemente es mejor optar por relajar los músculos mientras vuelas. Prácticamente nuestro vuelo ignora las leyes de la física, ¿verdad? ¿No sería eso controlar la fuerza de la gravedad? Ante las palabras de Marcus, Nolan sonrió impresionado, negando con la cabeza. Técnicamente, sí, pero no. Tenemos el control de nuestra propia gravedad, nuestra fisiología viltrumita está diseñada para la navegación y la exploración interestelar gracias a nuestro oído interno. Pero eso no significa que pudiéramos manipular la fuerza de la gravedad como tal, de lo contrario, podríamos ser capaz de crear agujeros negros y teletransportarnos a cualquier espacio del universo. Entiendo. Es impresionante, Ta. Pero es más impresionante que seas capaz de saber algo más allá de golpear rocas, Marcus. Mark bromeó. Pero Marcus se encogió de hombros. Es conocimiento general, Mark, me sorprende que no sepas algo más que fantasear con perros mágicos todo el tiempo, terminarás enfermo como esos furros de internet. Los hermanos terminaron en una discusión verbal que dejó a Nolan de los nervios. Mark era un adolescente normal, Nolan lo comprendía. Pero le exasperaba que Marcus se rebajara a los mismos insultos que su hermano menor. Prácticamente todos los hijos humanos eran así con sus hermanos. Dejen de discutir, niños. Esto es un entrenamiento, y deben comportarse con la seriedad que le precede. Nolan exigió, haciendo que los chicos se callaran. Pido disculpas, padre. Marcus asintió, mientras apretaba los músculos, concentrándose en las pantorrillas, la espalda, pectorales y antebrazos. La acción dio como consecuencia que su cuerpo saliera disparado hacia adelante tan rápido que, repentinamente, había roto la barrera del sonido hasta Mach 3. Nolan no pudo evitar sonreír con fascinación, el chico había empezado a comprender el vuelo. Mark pareció sorprendido, luego irritado. Él trató de avanzar hacia adelante, pero perdió el equilibrio y terminó rodando en el aire hasta que logró estabilizarse. «¡Ey, espera! ¿Cómo hiciste eso?», gritó a la nada, pero Marcus hacía mucho que había desaparecido. «Déjame buscarlo, está volando muy bajo y en esa dirección queda Nueva York. Romperá todas las ventanas y pasa por encima de la ciudad. Volveré en un momento». Tan pronto como dijo esto, Nolan desapareció en un boom sónico. Pasó un minuto completo para cuando los dos volvieran, aunque esta vez, Marcus parecía haber encontrado el truco para detener su avance, ascenso o descenso. Eso simplemente fastidiaba a Mark, pues era una batalla perdida en su competencia como hermano menor. Pero a regañadientes entendió que su hermano estaba en su zona de confort, como cuando él se encontraba con sus libros e historietas. Pasó una hora cuando habían decidido aterrizar en el campo. A las afueras de Kansas, en un plano alejado de los maizales característicos de la ciudad de Krypton City. Bueno, Nolan observó desde el aire a Mark haber salido del nuevo cráter que había creado una vez más.
Aún cuenta como un aterrizaje. Dijo, mirando cómo Marcus parecía jadear. Bien, lo han hecho bien, todos ustedes. Han volado mejor de lo que imaginé. Eso significa que podrán estar al nivel de un Viltrumita en poco tiempo. Pero ahora, es momento de tomar en cuenta lo más importante de las capacidades que un Viltrumita debe tener. La batalla. Nolan, esta vez serio, decidió poner a prueba las habilidades físicas de sus hijos. Muy bien, es hora de ver qué tan fuertes son. Marcus, tú primero, quiero saber qué tanto puedes mejorar ahora que puedes poner verdadera fuerza en tus golpes. Marcus sonrió, hacía tiempo que había deseado probar sus habilidades contra su padre. Estaba ansioso por demostrar lo que podía hacer ahora que sus habilidades Viltrumitas estaban despiertas. Sin embargo, tenía que consultar algo, así que hizo una petición inesperada. Padre, quiero luchar contigo, pero en el suelo. En el aire, tú tienes demasiada ventaja y yo apenas sé cómo avanzar, retroceder y detenerme. No sería justo para mí que me destruyas porque no sé cómo darme vuelta de manera adecuada. Nolan se detuvo un momento, sorprendido por la astucia de su hijo. Luego, asintió con una sonrisa, este niño, era Viltrumita, y actuaba como tal. De acuerdo, lucharemos en el suelo. Mark, quédate en el aire y observa. Toma nota mental de los errores que tu hermano realice contra mí. Marcus sonrió con entusiasmo. ¿Qué te hace pensar que perderé contra ti? Dijo, crujiéndose los nudillos. Nolan arrugó su frente, su sonrisa ensanchándose. Soy más fuerte que tú, niño insolente. No me dejas más opción que darte una lección de humildad. Eres más precoz de lo que imaginé. Mark se elevó unos metros sobre el suelo, observando con atención mientras su padre y su hermano tomaban posición. Su hermano, a diferencia de él, era muy bueno en el combate, un artista marcial. Pero su padre era el jodido Omniman. Claramente patearía el trasero de Marcus, y él lo disfrutaría hasta el punto de grabar con su teléfono lo sucedido. Marcus adoptó una postura defensiva, sus ojos brillando con determinación. Nolan, por su parte, se mantuvo relajado, completamente indiferente. Incluso se había cruzado de brazos, mientras su barbilla se inclinaba ligeramente hacia arriba. Un tic nervioso resaltó en la frente de Marcus. Cambió su postura de inmediato. Con los pies alineados y separados al ancho de los hombros, su pie dominante se mantuvo ligeramente hacia atrás y las rodillas permanecieron flexionadas. Su torso se mantuvo relajado con una leve inclinación hacia atrás, mientras que los puños estuvieron a la altura del rostro y los codos se juntaron en una postura que protegió su torso. Su cabeza se mantuvo erguido con la mirada fija en el oponente, su padre Omniman, y de inmediato, decidió moverse constantemente con un ligero rebote para facilitar su primer ataque y un posible bloqueo o esquivas. El combate comenzó cuando Marcus, tensando su pierna de apoyo, se lanzó hacia adelante con una fuerza descomunal que partió el suelo, haciéndole perder velocidad y energía. Sin embargo, su primer jab izquierdo apenas rozó el bigote de su padre, quien se hizo a un lado, y dando un manotazo, obligó a Marcus a bajar su cuerpo, sintiendo la fuerza de su padre que generó una ventisca poderosa. Nolan pareció sorprendido por un momento, pero no lo suficiente. Su pierna derecha se levantó con la intención de golpear el cuerpo de su hijo como una pelota, pero en su lugar, Marcus ignoró la postura y torció su cuerpo de tal manera que la patada de su padre no lo alcanzó. Marcus no lo pensó dos veces y realizó una patada barredora que desestabilizó el cuerpo de Nolan, haciéndolo caer, pero este se detuvo, levitando de manera horizontal, volvió a levantarse levitando y sin pensarlo, dio un golpe relámpago hacia su hijo, quien se había inclinado hacia un lado. ¡Bum! El puño de su padre generó un impacto sónico que revoloteó el cabello de su hijo. Marcus tragó por un momento, sabiendo que casi quedaba noqueado. Sin embargo, no se detendría. Su golpe ya estaba preparado y sin pensarlo, dio el contragolpe hacia las costillas de su padre, mandándolo a volar. Nolan, sorprendido, paró de golpe, dejando una zanja en el proceso. Pero para cuando se detuvo, su hijo había aparecido con un rodillazo en su barbilla que le hizo mirar hacia arriba. Pero resistió el arrastre del golpe. Para cuando miró hacia el frente, Marcus lanzó un golpe de codo contra su pecho. ¡Bum! El impacto se expandió como una onda de choque. Pero fue insuficiente para hacer retroceder a Nolan. Este lanzó un golpe que su hijo bloqueó y contraatacó con un golpe de palma a la barbilla. ¡Bum, bum! Marcus dio dos golpes concentrados contra la boca del estómago, mientras esquivaba otro puñetazo de su padre. Cuando este intentaba lanzarse contra él, Marcus lanzó un golpe a su rodilla que lo incapacitó. Llevó su puño derecho a su costado y al ejercer presión, un golpe concentrado.
Toma esto. ¡Boom! La tierra se partió, con Omniman enterrado a 8 metros dentro del suelo. El aire se agitó como una bomba y la onda de choque destrozó todo dentro de un área de 30 metros. Marcus dejó escapar un suspiro, maldiciendo con decepción. No había sido capaz de replicar aquel golpe de destrucción que había hecho anteriormente. ¡Demonios!, dijo, pero rió con entusiasmo. ¡Ja, genial! Acabo de vencer a mi vie. Las palabras de Marcus se trabaron cuando un puñetazo reventó su conciencia, al punto de que ni siquiera vio venir el golpe. ¡Boom! El cuerpo de Marcus salió volando como si se tratase de un misil. Su cuerpo recorrió la ciudad de Kansas, luego sobrevoló el aire del estado de Texas, cayendo en una montaña de México. El cuerpo de Marcus se enterró entre la roca dura, el chico pareció sentir que había perdido el conocimiento por un momento. Su cara dolía, sentía que el ojo derecho le ardía, el ojo derecho, no veía nada ahí. Se obligó a levantarse de la oscuridad, salió de entre las rocas y se levantó erguido. Marcus pasó su mano en su cara y sintió la hinchazón de su ojo, su padre le había apagado el ojo. ¡Bum! La explosión de la barrera de sonido llamó la atención de Marcus, y al levantar la mirada con su único ojo, observó a su padre Nolan aparecer, este se detuvo de repente, pareciendo sorprendido. Marcus apenas había hecho una leve magulladura en la mejilla de su padre, lo que lo molestó demasiado. El viejo era duro, demasiado duro. Nolan vio a su hijo, y no dudó en disculparse. Marcus, yo lo intentó decir, pero para su sorpresa, su hijo había desaparecido de su lugar, y reapareció frente a él, con su brazo derecho a una pulgada de su pecho. Nolan solo pudo sorprenderse por el descaro del muchacho. Sus nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. No había espacio para el error, no cuando sabía que tenía a su padre con la guardia baja. No se daría el tiempo para dudar. Con un grito que brotó desde su ser, Marcus canalizó toda su fuerza, toda su rabia de batalla, en un solo movimiento demoledor. El golpe del puño de 1 centímetro, una técnica de artes marciales que había visto en su mundo anterior. Esta técnica, potenciada por su sangre viltrumita, se convertía en la técnica marcial más poderosa dentro de su arsenal, y se lo daría de lleno a su padre. ¡Boom! El impacto fue instantáneo. Un estallido sónico sacudió la montaña, como si el mismísimo Shiva hubiera decidido golpear la tierra. El puño de Marcus, aunque apenas se movió, liberó una onda de energía tan concentrada que el pecho de Omniman se hundió ligeramente bajo la presión. Por un momento, el tiempo pareció detenerse para ambos, una costilla se escuchó quebrarse y no fue el de Marcus. Omniman fue lanzado hacia atrás como un proyectil, rompiendo la barrera del sonido y dejando una estela de aire comprimido a su paso. Chocó contra la ladera de una montaña, en Europa, en el monte Distau de Rusia, provocando un derrumbe que envió rocas del tamaño de automóviles rodando cuesta abajo. Con Marcus, el entorno no fue menos afectado. La onda expansiva del golpe se expandió como un tsunami invisible, arrancando árboles de raíz y aplastando la vegetación en un radio de cientos de metros. Los animales que no pudieron escapar a tiempo fueron arrastrados por la fuerza del impacto. Un jaguar que merodeaba cerca fue lanzado contra una roca, un águila que volaba en círculos cayó al suelo, sus alas rotas. El sonido del golpe resonó como un trueno, ahuyentando a las aves y a los mamíferos que lograron sobrevivir, dejando un silencio inquietante en su estela. Marcus por su parte, cayó de rodillas, jadeando. Sus brazos temblaban, y una sensación de escozor inundó los poros de su mano derecha. Mierda, ese era el golpe. Dijo para sí mismo, mientras sonreía. Le había hecho daño a su padre, había fracturado algún hueso en el torso de su padre. Levitó hasta estar a la altura de las nubes y esperó por 5 minutos hasta escuchar el boom sónico. Marcus sabía que aún no se encontraba a la altura de sus habilidades, sentía el ardor en su mano derecha, pero no importaba. Observó a su padre detenerse frente a él, completamente inexpresivo. Observó a su hijo, y no supo expresar los sentimientos que partían su corazón, por estallar, quería gritar. Pero Nolan solo mostró un silencio de anticipación. Dio una sonrisa, antes de hablar. Sentí ese golpe, muchacho. Pero dudo que puedas tomarme desprevenido una vez más. Marcus sonrió, mientras en el cielo, tomaba una postura de ataque, esperando a reanudar la lucha. Al menos sé que puedo herirte. Dijo, Marcus, su mirada decidida. Olvida las restricciones del cielo, demos todo de nosotros. Eso es muy pretencioso de tu parte, Nolan dijo, apretando los puños con firmeza.
Pero ten en cuenta que no voy a contenerme de ahora en adelante, tus lecciones como Viltrumita empiezan hoy. La sonrisa de Nolan pareció decisiva. Estoy listo. Fue todo lo que dijo Marcus. Una fracción de segundo después, ambos desaparecieron y golpearon con todo su poder. ¡Boom! El combate se alargó hasta una hora, cuando Nolan cargaba a Marcus en su hombro, completamente magullado y sin fuerzas para seguir luchando, o siquiera permanecer volando. Marcus logró sorprender a Nolan con un giro inesperado, casi logrando derribarlo e incapacitarlo con un truco de acupuntura. Nolan había reconocido que su fisiología le había salvado de terminar paralizado temporalmente. Nolan sonrió, orgulloso. No está mal, hijo. Tienes potencial. Jódete pa. Marcus se quejó, pero no pudo hacer nada más que sentir que su cuerpo se jodía. Tienes un estilo único, Marcus. Tu disciplina en los estilos de lucha de este planeta te ha beneficiado enormemente. Puedes golpear hasta 10 veces con más fuerza de lo que podrías ser capaz, gracias a eso puedes darme pelea. Lastimosamente, no eres superior al estilo marcial Viltrumita. Mark aterrizó junto a ellos, enojado. ¿A dónde fueron? ¿Por qué están sucios y heridos? ¿No se supone que era un entrenamiento? Mark preguntó, enojado y sorprendido. En un momento, su hermano había enterrado a su padre, y al siguiente, habían desaparecido por los cielos como si se quisieran matar. Y luego lo dejaron solo, por una hora completa. Estuvimos entrenando, hijo. Lamento que el tiempo se hubiera alargado, no fue mi intención hacerte esperar. Pero se ha hecho tarde, será mejor que continuemos mañana. Pero recuerda, tienes que imitar a tu hermano, atacarme con todas tus fuerzas. Mark tragó en seco, nervioso. Nunca había recibido más de un simple puñetazo de unos pocos matones, pues la protección de su hermano fastidioso era un claro cordón de seguridad en su escuela. Si no querías terminar en el hospital de manera misteriosa, nunca te metías con Mark o sus amigos. Pero mañana, habría una posibilidad de que fuera reducido a un costal de papas por los puños de su padre. Tal y como estaba su hermano. Nolan notó con claridad el miedo de su hijo, por lo que solo rió con negación. Descuida, hijo, no voy a tratar contigo de la misma manera con la que traté con tu hermano. Él es un caso diferente, es un luchador desde pequeño. Tiene una buena resistencia al dolor, y casi me noquea 4 veces cuando apenas ayer manifestó sus poderes. Tú, sin embargo, no eres un luchador, pero tu hermano y yo trabajaremos para que te transformes en uno, y cuando ese día llegue, serás tan bueno y poderoso como yo. Los 3 regresaron a casa. Debbie, su madre, los recibió con una sonrisa y salchicas. ¿Cómo les fue hoy, chicos? Dios mío Nolan, ¿qué demonios le hiciste a nuestro hijo? Preguntó mientras soltaba los platos de la comida bruscamente. Fue increíble, mamá, respondió Marcus con entusiasmo. Aprendí un montón de cosas nuevas. Silencio, maníaco de las batallas. Vete a cambiarte, tu padre y yo hablaremos de esto. Bueno. Nolan probablemente dormiría en el sofá esta noche. Si te gustó el video, no olvides